La nieve caía suavemente sobre Múnich aquella mañana de enero, cubriendo las calles con un manto blanco que amortiguaba los sonidos de la ciudad. Lara Fischer se despertó a las 7:30, como siempre, y extendió la mano hacia el lado izquierdo de la cama, donde debería estar su marido. Sus dedos solo tocaron sábanas frías. «Thomas», llamó, todavía somnolienta, su voz resonando en el pesado silencio del apartamento. No hay respuesta. Lara se incorporó en la cama, frotándose los ojos. Quizás había salido temprano a correr, como solía hacer los sábados, pero algo en el aire se sentía diferente. Una quietud inquietante llenaba cada habitación, como si la casa misma contuviera la respiración. Se puso las pantuflas y entró en la sala. La luz grisácea de la mañana se filtraba por los amplios ventanales, revelando los muebles modernos y minimalistas que habían elegido juntos hacía 3 años cuando se mudaron a su apartamento en Schwabing. Todo estaba en su sitio: el sofá de cuero negro, las estanterías llenas de libros de arquitectura de Thomas, las plantas que Lara cuidaba con dedicación. Todo excepto Thomas. Fue entonces cuando lo vio. Un sobre blanco reposaba sobre la mesa de centro, con su nombre escrito con la firme y familiar letra de su marido. El corazón de Lara empezó a latirle con fuerza. Le temblaban las manos al coger el sobre, y por un instante dudó, como si no abrirlo pudiera evitar que algo terrible se hiciera realidad. Pero se abrió. Dentro había una sola hoja de papel, doblada con precisión militar. Las palabras eran pocas, pero cada una impactó a Lara como un bloque de hormigón. «Lara, no me busques más. Necesito desaparecer de tu vida. No se trata de ti, se trata de algo que hice, algo que no puedo deshacer. Mereces a alguien mejor que yo, alguien que no cargue con mi peso. Perdóname por ser tan cobarde como para decir esto en persona. Sigue adelante. Sé feliz. Tomás». Lara leyó la nota 3, 4, 5 veces. Las palabras se mezclaban ante sus ojos, negándose a tener sentido. ¿Algo que él había hecho? ¿Qué peso? Llevaban 7 años juntos, 4 casados. Conocía cada expresión del rostro de Thomas, cada silencio, cada sonrisa. ¿Cómo podía ignorar algo tan serio como para que desapareciera así, sin previo aviso, sin ninguna explicación real? Corrió al dormitorio y abrió el armario de un tirón. La ropa de Thomas estaba allí. Camisas impecables, trajes impecables, zapatos lustrados. Todo estaba en su lugar. Revisó los cajones. Sus pertenencias también estaban intactas. Documentos, cartera, celular, todo abandonado sobre la cómoda. El teléfono. Lara agarró el teléfono de Thomas, pero estaba apagado. Lo conectó al cargador con manos temblorosas y esperó. Cuando por fin se encendió, la pantalla mostraba docenas de notificaciones sin leer, correos del trabajo, mensajes de compañeros. Nada que indicara una crisis inminente. Marcó su número desde su propio teléfono. La línea se cortó al instante, como si el número ya no existiera. Lo intentó de nuevo. El mismo resultado. «No, no, no», murmuró Lara sintiendo que sus piernas se debilitaban. Se desplomó en el suelo, con la nota aún aferrada en la mano. Entonces las lágrimas brotaron, calientes y abundantes, corriendo por su rostro mientras la realidad comenzaba a asentarse. Thomas se había ido, sin previo aviso, sin una despedida, sin una explicación suficiente. El apartamento, que siempre había sido un refugio acogedor, ahora se sentía vacío e inhóspito. Cada objeto albergaba recuerdos: el sillón donde Thomas leía los domingos, la taza de café que usaba cada mañana, la fotografía de ellos en Berlín, sonriendo ante la puerta de Brandeburgo. ¿Cómo pudo todo desmoronarse tan rápido? Lara permaneció en el suelo durante cuánto tiempo, no pudo precisarlo. Podrían haber sido minutos u horas. La luz del día cambió de intensidad. La nieve seguía cayendo afuera y la ciudad seguía su ritmo implacable, indiferente al sufrimiento de una mujer en el 4º piso de un edificio en Schwabing. Finalmente,
Con los ojos rojos e hinchados, Lara se obligó a ponerse de pie. Necesitaba hacer algo, llamar a alguien. ¿Pero a quién? Los padres de Thomas vivían en Hamburgo y nunca habían sido muy cercanos. Sus padres estaban en Portugal y no quería preocuparlos todavía, no hasta que comprendiera lo que estaba pasando. Había alguien, Klaus Zimmermann, el mejor amigo de Thomas desde la universidad. Si alguien sabía algo, ese era Klaus. Lara cogió el teléfono y marcó, con los dedos aún temblorosos. Cada timbre parecía eterno. ¿Lara? La voz de Klaus sonó sorprendida. ¿Está bien? Es demasiado pronto para... Klaus, Thomas ha desaparecido. Las palabras salieron precipitadas, desesperadas. Me dejó una nota diciéndome que no lo buscara. ¿Sabes algo? Te dijo algo. Silencio al otro lado de la línea. Un silencio denso, cargado de significado. «Klaus», insistió Lara con la voz entrecortada. «Por favor, necesito saber. ¿Qué pasa?» Un profundo suspiro. Entonces Klaus finalmente habló con voz tensa y cautelosa. «Lara, tenemos que hablar en persona, pero no en tu apartamento. Nos vemos en el Café Bar de Leopoldstrasse dentro de 1 hora». «¿Por qué? ¿Qué sabes tú?» El corazón de Lara se aceleró aún más. «Klaus, cuéntamelo ahora». 1 hora, Lara. Te lo explico todo. Y terminó la llamada. Lara miró fijamente el teléfono, con un torbellino de emociones recorriéndole el pecho. Klaus sabía algo. Algo tan serio que no podía hablar de ello por teléfono. Algo que podría explicar por qué el hombre que amaba había desaparecido como humo en la madrugada. Volvió a mirar la nota que tenía en las manos. Las palabras resaltaban como cicatrices. Algo que hice, algo que no puedo deshacer. ¿Qué había hecho Thomas? ¿Y por qué Klaus parecía tener miedo de decir la verdad? El Café Bar estaba abarrotado cuando Lara llegó, a pesar del frío intenso que hacía fuera. El aroma a café recién hecho y pan recién horneado llenaba el acogedor ambiente, y el sonido de conversaciones en alemán se mezclaba con el tintineo de tazas y cucharas. Lara encontró a Klaus sentado en una mesa en un rincón, lejos de las ventanas, con el rostro pálido y tenso. Se levantó al verla, y Lara notó de inmediato que Klaus parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que se vieron. Hacía apenas 2 semanas. Tenía ojeras y le temblaban ligeramente las manos al indicarle que se sentara. «Gracias por venir», dijo Klaus con voz baja y ronca. «Klaus, ¿qué pasa?» Lara no tenía paciencia para los preliminares. «¿Dónde está Thomas? ¿Qué sabes tú?» Klaus miró a su alrededor con nerviosismo, como si temiera que alguien lo estuviera escuchando. Luego se inclinó hacia adelante, manteniendo la voz en un susurro urgente. «Lara, lo que voy a decirte cambiará todo lo que piensas de Thomas, y de mí también». Tragó saliva. «Hace 3 años, Thomas y yo nos involucramos en algo que no debíamos haber hecho». A Lara se le encogió el estómago. «¿Involucrada en qué?» «En la empresa donde trabajábamos, Bautech Solutions. ¿Recuerdas cuando ascendieron a Thomas a gerente de proyectos?» Lara asintió, confundida sobre hacia dónde iba esto. Ese ascenso incluía acceso a información privilegiada sobre contratos de construcción multimillonarios, proyectos de infraestructura gubernamental, edificios comerciales, obras públicas. Klaus hizo una pausa, con la mirada fija en la mesa. Thomas descubrió que algunos de estos contratos estaban siendo manipulados. Sobrefacturación, uso de materiales de baja calidad, sobornos a funcionarios públicos. Toda una red de corrupción. Oh, Dios mío. Lara sintió náuseas subiendo por su garganta. Me lo contó. Dijo que quería contarlo todo, que no podía callarse. Klaus finalmente miró a Lara a los ojos, y había una culpa profunda y dolorosa en ellos. Lo convencí de que no lo hiciera. Le dije que sería peligroso, que podríamos involucrarnos también. Luego sugerí algo más. Lara ya sabía lo que vendría después, pero necesitaba escucharlo. «Decidimos aprovecharnos», confesó Klaus, con la voz llena de vergüenza.
En lugar de denunciarlo, empezamos a malversar pequeñas cantidades. Nada especialmente destacable, pensamos. Unos cuantos miles de euros aquí y allá, escondidos en cuentas falsas. Durante 2 años funcionó a la perfección. ¿Thomas robó dinero? Las palabras salieron como un susurro incrédulo de los labios de Lara. Lo robamos, corrigió Klaus. Pero hace 2 semanas algo salió mal. La empresa lanzó una auditoría interna inesperada. Thomas descubrió que estaban a punto de encontrar las irregularidades. Entró en pánico y decidiste huir. Lara sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero las contuvo. Necesitaba saberlo todo, no solo huir. Thomas estaba aterrorizado por lo que eso te haría. Me dijo que prefería desaparecer antes que arrastrarte al escándalo, la investigación criminal, la humillación pública. Klaus extendió la mano para tomarla de Lara por encima de la mesa, pero ella la retiró. Te quiere, Lara. Por eso se fue, para protegerte. ¿Para protegerme? La voz de Lara se elevó una octava, atrayendo la atención de algunas personas cercanas. Se obligó a bajar el tono. Me dejó sin dar explicaciones, Klaus. ¿Destruyó nuestro matrimonio, nuestra vida juntos, por dinero? No se trataba solo del dinero. Klaus parecía desesperado porque ella lo entendiera. Thomas llevaba años sufriendo. La presión en el trabajo, la culpa por lo que hicimos, el miedo constante a que lo descubrieran. Él no estaba bien, Lara, y yo fui demasiado cobarde para hacer lo correcto desde el principio. Lara se recostó en su silla, sintiendo como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. El hombre con el que había construido una vida, con el que había planeado un futuro, era un desconocido, un criminal, un fugitivo. ¿Cuánto?, preguntó con voz monótona. ¿Cuánto robaste? Klaus dudó. Más de 2 años, unos 300.000 euros. 300.000 euros. Una fortuna. Dinero suficiente para comprar una casa, viajar por el mundo, empezar una nueva vida donde fuera. Y Thomas se lo había ocultado todo, viviendo una mentira mientras dormía a su lado cada noche. ¿Dónde está Klaus? Lara miró fijamente al amigo de su marido. ¿Sabes a dónde fue Thomas? No lo sé, no me lo dijo. Pero Klaus sacó un sobre de su abrigo. Me pidió que te diera esto si venías a buscarme. Lara tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había otra nota corta y una llave. Lara, hay una caja de seguridad en el Stadtmiete Bank, sucursal de Marienplatz, número 247. Esta llave abre una cuenta a tu nombre. Hay 50.000 euros ahí, dinero limpio de mi herencia, no de lo que robé. Úsalo para empezar de cero. Vende el piso, múdate, olvídate de que existí. Lo siento por todo. Te merecías mucho más. Lara cerró los ojos, intentando procesarlo todo. Thomas había planeado cada detalle de su escape. Le había dejado dinero, instrucciones para llegar, pero ninguna pista de a dónde había ido, ni por qué no había confiado lo suficiente en ella para afrontar esto juntos. ¿Me buscará la policía?, preguntó abriendo nuevamente los ojos. Klaus negó con la cabeza. Hasta ahora, la investigación es interna de la empresa, pero cuando lo averigüen todo, sí, probablemente vendrán a hablar contigo. Eres su esposa. Exesposa, corrigió Lara con amargura. Porque eso es lo que quiere, ¿no? Que siga adelante como si nuestro matrimonio nunca hubiera significado nada. Intenta protegerte a su manera retorcida, insistió Klaus. Thomas siempre ha sido demasiado orgulloso, siempre queriendo resolverlo todo él mismo, incluso cuando eso significaba destruir todo a su alrededor. Lara se levantó, metiendo la llave y la nota en su bolso. Necesitaba salir de allí, respirar, pensar. Todo estaba pasando demasiado rápido. Gracias por decirme la verdad, dijo con voz fría, aunque sea demasiado tarde. Lara, espera. Klaus también se levantó, pero ella ya se estaba alejando. Afuera del cafibar, la nieve había parado, pero el frío era aún más intenso.
Lara caminaba sin rumbo por las calles de Múnich, pasando junto a turistas con cámaras, lugareños con prisa y parejas cogidas de la mano que le recordaban lo que había perdido. Su mente era un torbellino. Ira, tristeza, traición, confusión, todo se mezclaba en un cóctel tóxico que la enfermaba. Thomas había cometido un delito. Le había mentido durante años y luego, en lugar de confiar en ella, pedirle ayuda, intentar arreglar las cosas, simplemente desapareció, como si no importara, como si su amor no importara. Lara se encontraba frente a Marienplatz, la plaza central de Múnich, contemplando el Neue Rathaus con su imponente arquitectura gótica. Klaus había mencionado que allí había un banco, el Stadtmietbank, donde Thomas le había dejado el dinero, como si 50.000 euros pudieran compensar 7 años de mentiras. Apretaba la llave en el bolsillo. Debería ir allí, conseguir el dinero, usar el regalo de despedida de un marido criminal, o debería buscar a Thomas, encontrarlo de alguna manera, exigir respuestas reales, no solo notas vagas y grandes gestos vacíos. Lara no lo sabía. Pero sí sabía una cosa: no seguiría adelante como Thomas quería, no sin comprender completamente lo que había sucedido, y tal vez, solo tal vez, no sin hacer que Thomas enfrente las consecuencias de sus decisiones. Lara no fue al banco ese día. En cambio, regresó a su apartamento vacío. Cada paso en la escalera le resultaba más pesado que el anterior. Al cruzar la puerta, la realidad la golpeó con renovada fuerza. Estaba sola, totalmente sola. Pasó los siguientes días sumida en una densa niebla de emociones contradictorias. Sus amigos la llamaban, preocupados por su repentina ausencia del trabajo. Lara trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña pero respetada agencia de Múnich. Inventó una excusa, una emergencia familiar, para ganar tiempo y procesar lo sucedido. Por la noche, cuando el silencio en el apartamento se volvió ensordecedor, Lara empezó a buscando señales que había pasado por alto, pistas que deberían haber revelado el secreto de Thomas hacía mucho tiempo. Revolvió cajones, armarios y cajas guardadas en el sótano, y fue allí, en una caja polvorienta de documentos viejos, donde encontró algo. Un diario. No era el diario elaborado con candado y páginas decoradas. Era un sencillo cuaderno negro con páginas amarillentas y la letra de Thomas llenando cada página. Lara se sentó en el frío suelo del sótano, conteniendo la respiración, mientras abría la primera página. 15 de marzo de 2022. Hoy, Klaus y yo dimos el primer paso. Transferimos 5.000 euros a una cuenta en el extranjero. Parece increíble, como si estuviéramos en una película. Pero es necesario. La empresa nos lleva años explotando, pagándonos sueldos irrisorios mientras los ejecutivos nadan en dinero. No es robo, es justicia. Solo espero que Lara nunca se entere. No lo entendería. Es demasiado buena, demasiado pura para este mundo sucio. Lara sintió una punzada de ira. ¿Demasiado bueno? No era una niña que necesitara estar protegida de la realidad. Eran compañeros. Deberían haber sido compañeros en todo. Siguió leyendo, hojeando meses de entradas. Thomas lo había documentado todo meticulosamente. Cada transferencia, cada mentira que había tenido que decir, cada momento de creciente culpa. Cuanto más leía Lara, más se daba cuenta de algo inquietante. Thomas no lo había hecho solo por dinero. Había algo más profundo, algo roto dentro de él. 2 de agosto de 2023. Me despierto en mitad de la noche con el corazón acelerado y bañado en sudor frío. Soñé que la policía llamaba a la puerta, se llevaba a Lara esposada y ella gritaba que lo había arruinado todo. Ya no distingo entre pesadillas y recuerdos. Klaus dice que estoy paranoico. Quizás tenga razón, pero siento que algo va a salir mal. Siempre me pasa. 20 de noviembre de 2023. Lara me preguntó hoy si todo estaba bien. Dijo que soy distante, diferente.
Forcé una sonrisa y le dije que solo era estrés laboral. Me creyó. Siempre lo hace. Odio mentirle. Pero ¿cómo puedo decirle la verdad? ¿Cómo puedo admitir que me he convertido en el tipo de persona que ella despreciaría? Las lágrimas nublaron la visión de Lara. Había dolor en esas palabras, genuino y profundo. Thomas sufría, luchando con demonios que ella ni siquiera sabía que existían. Pero ¿por qué no había confiado en ella? ¿Por qué había cargado con ese peso solo hasta derrumbarse por completo? En la última entrada del diario, fechada 3 días antes de su desaparición, Thomas escribió: 18 de enero de 2025. La auditoría ha comenzado. Es solo cuestión de tiempo para que lo descubran todo. Klaus está entrando en pánico, hablando de huir del país, de crear nuevas identidades. Pero no puedo hacerle eso a Lara. No puedo arrastrar a la mujer que amo a este lío. Solo hay una solución. Necesito desaparecer solo. Me odiará, claro, pero el odio es mejor que la cárcel, mejor que ver su nombre en los periódicos, que los investigadores allanen su casa, que sus colegas le den la espalda. Le dejaré suficiente dinero para que empiece de cero. Es lo mínimo que puedo hacer después de destruirlo todo. Klaus la ayudará si lo necesita, aunque no merezca mi confianza después de todo esto. Lara, si alguna vez lees esto, por favor, entiéndelo. No te dejé porque dejé de amarte. Te dejé porque te amo demasiado como para verte pagar por mis errores. Perdóname, o no. Ambos sabemos que no merezco perdón. Lara cerró el diario y lo abrazó contra su pecho, sollozando. La ira seguía ahí, ardiente y justificada, pero ahora mezclada con algo más complejo: comprensión. Thomas había tomado decisiones terribles. Sí, había mentido, robado, huido, pero también había intentado, a su manera retorcida y desesperada, proteger lo que amaba. Esto no justificaba nada, pero explicaba muchas cosas. En los días siguientes, Lara se obligó a recuperar algo de normalidad. Volvió al trabajo, contestó mensajes, se reunió con amigos para tomar un café. Todos comentaron que se veía cansada, diferente. Aseguró que Thomas estaba de viaje por trabajo, una mentira que ahora se le escapaba fácilmente. Mentir era más fácil que admitir que su matrimonio había implosionado de la noche a la mañana. Fue durante uno de esos intentos de normalidad, mientras tomaba un café con su mejor amiga, Elena, que sonó el teléfono de Lara. Un número desconocido. Normalmente lo ignoraría, pero algo la impulsó a contestar. «Hola». Silencio. Luego, una voz que le paró el corazón. «Lara, soy yo». Tomás. Se quedó paralizada, incapaz de respirar, hablar o pensar. Elena la miró con preocupación, pero Lara pidió privacidad con un gesto y salió del café, caminando por una tranquila calle lateral. «Tomás», preguntó con voz ronca, ahogada por la emoción. «¿Dónde estás?» «No puedo decirlo. Es más seguro así». Había cansancio en su voz, como si no hubiera dormido en días. «Lara, yo necesitaba oír tu voz, saber que estás bien». «¿Y bien?» Lara soltó una risa sin humor. «¿Crees que estoy bien? Me abandonaste, Thomas. Me dejaste sin una explicación real, sin posibilidad de elegir, de decidir por mí misma. Lo sé que fui un cobarde, pero no vi otra salida. Siempre hay otra salida». Las lágrimas fluían a raudales y a Lara no le importó. «Podrías haber confiado en mí, podríamos haber enfrentado esto juntas y arrastrarte a la cárcel conmigo, destruir tu reputación, tu carrera, tu vida». Thomas respiró hondo y tembloroso. «No podría hacer eso». «Entonces hiciste algo peor. Me hiciste creer que nuestro matrimonio era una mentira, que yo no importaba lo suficiente como para que lucharas por mí». Silencio, largo y pesado. «Importabas, importas. Por eso necesito mantenerme alejado». «¡No!», casi gritó Lara. «¡No me digas eso! No me digas que me abandonas por amor. Eso es cobardía disfrazada de falsa nobleza». «Lara», se le quebró la voz. «No puedo volver».
La empresa ya ha abierto una investigación criminal. La policía me busca. Si vuelven me arrestarán y a ti también te investigarán solo por asociación. Entonces nos vemos, en un lugar neutral, solo una vez. Lara suplicaba ahora, y no le importó. Por favor, Thomas, me debes esto, una conversación de verdad. Nada de notas ni llamadas rápidas, una despedida de verdad. Otro silencio. Lara podía oírlo pensar, luchando consigo mismo. Hay un lugar, dijo finalmente, donde solíamos ir cuando empezamos a salir. La pequeña capilla, cerca del lago Starnberg. ¿Te acuerdas? Lara lo recordó. Era un lugar especial, donde Thomas le había pedido que fuera su novia años atrás, bajo el cielo estrellado del verano. Mañana, al atardecer, continuó Thomas. Allí estaré. Pero Lara, esta será la última vez. Después de esto, necesito que me dejes ir. Para siempre. Antes de que pudiera responder, la llamada terminó. Lara estaba en la calle, con el teléfono pegado a la oreja y el corazón latiéndole con fuerza. Thomas había llamado. Había accedido a verla. Mañana tendría sus respuestas, y tal vez, solo tal vez, la oportunidad de entender qué le pasó realmente al hombre que amaba, o finalmente dejarlo ir. El cielo sobre el lago Starnberg se teñía de tonos naranjas y rosas cuando Lara llegó a la pequeña capilla. El invierno se había dado un respiro temporal, y aunque el aire seguía siendo frío, no nevaba. Solo la suave brisa mecía los árboles desnudos, creando sombras danzantes sobre el agua helada del lago. Lara estacionó el auto a una distancia prudencial, como Thomas le había indicado en un mensaje de texto esa mañana. Le temblaban las manos al apagar el motor. Había imaginado este momento cientos de veces en las últimas 24 horas. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Si mantendría la compostura o se derrumbaría por completo? La capilla era pequeña y antigua, construida en el siglo XVII, con paredes de piedra cubiertas de musgo y vidrieras que brillaban tenuemente con la luz del atardecer. Lara la vio desde lejos, solitaria y silenciosa, y su corazón se aceleró. ¿Sería hoy el día en que todo se resolvería, o solo una despedida? Caminó lentamente por el sendero de grava, cada paso resonando en el silencio. Al llegar a la entrada de la capilla, lo vio. Thomas estaba sentado en el último banco, de espaldas a la puerta. Incluso desde lejos, Lara pudo ver que había cambiado. Tenía los hombros más hundidos, el pelo más largo y desgreñado. Había en él una derrota que nunca antes había experimentado. «Thomas», llamó suavemente. Se giró, y cuando sus miradas se cruzaron, Lara sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El rostro de Thomas estaba demacrado, con barba incipiente y ojeras. Parecía 10 años mayor, consumido por la culpa y el miedo. «Has venido», dijo con voz ronca. «Claro que vine». Lara entró en la capilla y cerró la puerta. «¿De verdad creías que no vendría?» Thomas se levantó, pero mantuvo la distancia, como si temiera acercarse. «No te habría culpado si no hubieras venido. Después de todo, para». Lara levantó la mano para detenerlo. «No hagas esto. No te hagas la víctima. Tú creaste esta situación, Thomas. Elegiste mentir, robar, huir. No intentes presentarte como un noble mártir ahora». Cerró los ojos, aceptando las palabras como si fueran golpes físicos. «Tienes razón. Tienes todo el derecho a odiarme». «No te odio». Las palabras sorprendieron incluso a Lara. Debería odiarte con cada fibra de mi ser, pero no puedo, y eso me enfurece aún más. Thomas finalmente la miró con lágrimas en los ojos. «Lara, yo no sé cómo arreglar esto. No sé si sea posible». «Empieza por decirme la verdad. Toda». Lara se sentó en un banco, obligándose a mantener la calma. «¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué empezaste a robar?» Thomas suspiró y se sentó a unos metros de distancia, con las manos entrelazadas y una postura derrotada. Al principio fue por rabia. Empezó.
La empresa llevaba años incumpliendo contratos, enriqueciendo a ejecutivos corruptos, mientras nosotros, los que hacíamos el trabajo, apenas sobrevivíamos. Vi las cifras, Lara. Millones de euros malversados, proyectos chapuceros que pusieron vidas en peligro, todo para llenar los bolsillos de un puñado de personas. ¿Así que decidieron hacer lo mismo? Lara no intentó ocultar el desprecio en su voz. Sé cómo suena, pero en aquel momento parecía justicia. Klaus y yo trabajábamos 60 horas a la semana. Nos maltrataban, nos infravaloraban. Pensábamos que simplemente estábamos recuperando lo que merecíamos. Pero no fue de lo que te llevé, dijo Lara con voz firme. Fue un robo, por mucho que intentes justificarlo. Lo sé. Thomas se pasó las manos por la cara. Al principio, fue fácil convencerme de lo contrario, pero con el tiempo, la culpa empezó a consumirme. Cada transferencia, cada mentira, cada noche que dormía a tu lado sabiendo lo que ocultabas, me estaba destrozando por dentro. Entonces, ¿por qué no paraste? ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo. Se le quebró la voz. Miedo de perderte. Miedo de decepcionarte. Siempre me viste como alguien íntegro y honesto. ¿Cómo iba a admitir que me había convertido en un criminal? Me subestimaste, dijo Lara, con un profundo dolor en sus palabras. Pensaste que era demasiado débil, demasiado superficial para aceptar la verdad. Pero te habría apoyado, Thomas. Te habría ayudado a solucionar esto, a hacer lo correcto. Pero nunca me diste esa oportunidad. Thomas se levantó y caminó hacia una de las ventanas de la capilla, observando cómo el lago se oscurecía con la noche que se acercaba. Cuando empezó la auditoría, entré en pánico total, continuó. Klaus quería que huyéramos juntos, que creáramos nuevas identidades, pero no podía hacerte eso. No podía convertirte en una fugitiva, arrastrarte a una vida de mentiras aún mayores. Así que, simplemente, me abandonaste. Había amargura en las palabras de Lara, sin darme voz, sin dejarme elegir. Creí que te estaba protegiendo. Thomas se volvió hacia ella, con la frustración y la desesperación a punto de estallar. La policía investigará todos mis contactos, Lara. Te pondrán la vida patas arriba, cuestionarán tus finanzas, harán de cada día un infierno. Si estuviera lejos, podrías alegar ignorancia. Dirías que no sabes nada, y sería cierto. ¿Y crees que eso es mejor? Lara también se levantó, alzando la voz. ¿Vivir en una mentira? ¿Fingir ante los investigadores, los amigos, mi familia, que mi marido simplemente desapareció sin motivo? ¿Cargar con esta vergüenza sola? «Es mejor que la cárcel», gritó Thomas, y el sonido resonó en las paredes de piedra de la capilla. Silencio, pesado y denso como el plomo. Lara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos de nuevo. «No lo entiendes, ¿verdad? No se trata de la prisión, ni del dinero, ni de la investigación. Se trata de confianza, de compañerismo, de creer que teníamos algo lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a cualquier tormenta». Se secó las lágrimas con rabia, pero al parecer era la única que creía eso. No lo era. Thomas cruzó la distancia que los separaba en 3 largas zancadas, tomando las manos de Lara. Ella intentó apartarlas, pero él las sujetó con fuerza. «Lara, eras lo único bueno y real en mi vida. Lo único por lo que valía la pena luchar. Por eso necesito dejarte ir. Porque mereces más de lo que puedo darte ahora mismo». «Déjame decidir qué merezco», dijo Lara con la voz quebrada. «Déjame elegir por mí misma». Los ojos de Thomas buscaron los de ella, buscando algo. Perdón, comprensión, tal vez una absolución que sabía que no merecía. «Si me quedo, me arrestarán», dijo en voz baja. «La investigación ya tiene suficientes pruebas. Klaus me advirtió que emitirán una orden de arresto. Es cuestión de días, quizás horas. Entonces, entrégate». Las palabras salieron antes de que Lara pudiera detenerlas. «Deja de correr, asume las consecuencias, contrata un abogado, coopera con la investigación, haz lo que sea necesario para arreglar esto». ¿Y luego pasar años en prisión?
Thomas le soltó las manos y retrocedió. ¿Perderlo todo? ¿Mi carrera, mi reputación, cualquier posibilidad de una vida normal? Ya lo perdiste todo, dijo Lara, con palabras duras pero ciertas. Tu carrera terminó en el momento en que cometiste ese primer robo. Tu reputación quedó destruida cuando te escapaste. Y en cuanto a la vida normal, hizo una pausa, con el corazón apesadumbrado. La tiraste a la basura cuando me dejaste. Thomas se recostó en el banco, con la cabeza entre las manos. Parecía completamente derrotado, incapaz de seguir luchando. Lo he cagado todo, murmuró. Lara se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente. Una parte de ella quería consolarlo, abrazarlo como lo hacía cuando las cosas se ponían difíciles. Pero otra parte, la parte dolida y traicionada, no podía. Tomás, respóndeme una cosa, dijo tras un largo rato. Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo? Levantó la cabeza y la miró. Todo. Lo cambiaría todo. Nunca habría aceptado ese primer centavo. Habría expuesto la corrupción, perdido mi trabajo, si hubiera sido necesario, pero habría mantenido mi integridad y tu confianza. Pero no puedes volver atrás, dijo Lara en voz baja. Nadie puede. Así que la pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Thomas guardó silencio un buen rato, con el peso de la pregunta flotando entre ellos. Afuera, la oscuridad había caído por completo, y solo la tenue luz de unas pocas velas en la capilla iluminaba sus rostros. Tengo un billete de tren a Suiza, admitió finalmente. Sale mañana por la mañana. Desde allí puedo desaparecer por completo. Hay lugares donde 300.000 euros duran toda la vida, donde nadie hace preguntas. ¿Esa es tu decisión entonces? Lara sintió que se le rompía el corazón un poco más. ¿Huir para siempre? ¿Vivir escondida, vigilando por encima del hombro el resto de tu vida? Es la única opción que tengo. No lo es. Lara se giró para mirarlo directamente. Puedes volver conmigo, ahora. Vayamos juntos a la policía. Entrégate, coopera plenamente y devuelve el dinero que aún tienes. Quizás puedas llegar a un acuerdo, una sentencia reducida, y cuando salgas, si sales, podemos intentar reconstruir. No te prometo que será igual, pero al menos serás honesto. ¿Te quedarías conmigo?, preguntó Thomas con incredulidad. ¿Después de todo lo que he hecho? No lo sé, respondió Lara con sinceridad. Quizás no. Pero sé que no puedo quedarme con un fantasma, con un fugitivo que eligió la cobardía antes que luchar por lo que teníamos. Thomas la miró como si la viera por primera vez. Había admiración en sus ojos, mezclada con profunda tristeza. Siempre has sido más fuerte que yo, dijo en voz baja, más valiente, más íntegro. Así que sé fuerte ahora, suplicó Lara, por ti, por mí, por nosotras. Cerró los ojos y Lara pudo ver la guerra que se desataba en su interior. Miedo versus responsabilidad, supervivencia versus redención. El hombre en el que se había convertido versus el hombre que aún podía ser. Cuando volvió a abrir los ojos, había en ellos una resolución que antes no había estado allí. «De acuerdo», dijo con voz firme por primera vez desde que se conocieron. «Vamos a la policía, juntos». Lara sintió una oleada de alivio tan intensa que casi la derriba. No fue un final feliz, ni mucho menos, pero fue un comienzo. Una oportunidad para arreglar las cosas, incluso cuando eran increíblemente difíciles. Ella extendió la mano y, después de un momento de vacilación, Thomas la tomó. «Juntos», repitió. Y por primera vez en semanas, Lara sintió que tal vez, solo tal vez, había esperanza después de todo. La comisaría de Múnich estaba en silencio cuando Lara y Thomas entraron de la mano a las 9 de la noche. El agente de recepción los miró con curiosidad mientras Thomas anunciaba con calma. «Me llamo Thomas Fischer. Vengo a entregarme voluntariamente en relación con una investigación por malversación de fondos en Bautech Solutions». Lo que siguió fue un torbellino de procedimientos, interrogatorios, papeleo, llamadas a investigadores y fiscales.
Lara permaneció junto a Thomas durante todo el proceso inicial, ofreciéndole apoyo silencioso mientras lo confesaba todo. La malversación de fondos, las cuentas en el extranjero, la planificación de la fuga. Cuando finalmente lo llevaron a una celda de detención temporal, Thomas miró a Lara a través de los barrotes con los ojos rojos de tanto llorar. «Gracias», dijo simplemente, «por no dejarme escapar». Lara asintió, incapaz de hablar. Después de que él desapareciera en los pasillos de la comisaría, ella salió al gélido aire nocturno, temblando no de frío, sino de agotamiento emocional. Los días siguientes fueron caóticos. El arresto de Thomas fue noticia en los periódicos locales, especialmente cuando Klaus Zimmermann también se entregó, siguiendo el ejemplo de su amigo. Botex Solutions emitió comunicados sobre su cooperación con las autoridades y la implementación de nuevos controles internos. Y Lara, como se predijo, fue interrogada exhaustivamente. Pero su genuina ignorancia de los crímenes de Thomas se hizo evidente rápidamente. Los investigadores revisaron sus finanzas, encontrando solo a una diseñadora gráfica trabajadora que vivía dentro de sus posibilidades, sin indicios de gastos extravagantes ni cuentas sospechosas. Devolvió la llave de la caja fuerte a la fiscalía, explicando que nunca había accedido al dinero. Los 50.000 euros fueron incautados como parte del proceso judicial contra Thomas. 3 semanas después del arresto, Lara visitó a Thomas por primera vez. Estaba más delgado, pálido por la falta de luz solar, pero había algo diferente en sus ojos, una claridad que antes no tenía. «¿Cómo estás?», preguntó ella, sentándose al otro lado de la mesa en la sala de estar. «Mejor de lo que esperaba», respondió Thomas, con sinceridad en su voz. «Sé que suena extraño, pero es un alivio no esconderme más. Enfrentar por fin lo que he hecho». Su abogado dijo que está cooperando plenamente. Thomas asintió. «Te lo cuento todo, sobre la red de corrupción en la empresa, los funcionarios involucrados, todo. El fiscal dijo que mi cooperación podría resultar en una sentencia reducida, quizás de 3 a 5 años, en lugar de 10. «Eso está bien», dijo Lara, pero su voz sonó distante incluso para sus propios oídos. Thomas la observó atentamente. «¿Estás bien? ¿En serio?» «No lo sé». Lara se miró las manos sobre la mesa. «Algunos días me despierto y olvido por un instante que todo esto pasó. Luego vuelve la realidad y es como si me atropellara un tren otra vez. Lara, no tienes que hacer esto». Thomas se inclinó hacia adelante con voz urgente. «Visítame, espérame. Deberías seguir adelante, como dije en la nota. Encuentra a alguien que te merezca». «No me digas qué hacer», dijo Lara con firmeza. «Ya basta de que tomes decisiones por mí, Thomas». Él se apartó, sorprendido por la dureza de su voz. «Lo siento», suspiró. «Es que necesito resolver las cosas a mi propio ritmo. Si esperaré, si seguiré adelante, si hay un futuro para nosotros. Aún no lo sé. Y está bien no saberlo». Thomas asintió lentamente. «Tienes razón. Y sea cual sea tu decisión, la respetaré». Durante los meses siguientes, Lara desarrolló una rutina. Siguió trabajando, sumergiéndose en proyectos que exigían toda su atención creativa. Comenzó terapia, procesando la traición, la ira y la confusión. Visitaba a Thomas quincenalmente. Conversaciones a veces dolorosas, a veces sorprendentemente reconfortantes. También empezó a reconstruir su propia vida. Salió con amigos, viajó a Portugal para pasar tiempo con sus padres y se apuntó a una clase de acuarela que siempre había querido tomar. Poco a poco, Lara fue recomponiéndose, no como la mujer que una vez fue, sino como una versión más fuerte e independiente de sí misma. El juicio de Thomas tuvo lugar 6 meses después. Lara estuvo presente todos los días, sentada al fondo de la sala, viendo al hombre que amaba afrontar las consecuencias de sus actos. Klaus también fue juzgado y recibió una condena de 4 años por su escasa cooperación.
Sin embargo, Thomas recibió una condena de 3 años, con posibilidad de libertad condicional tras 18 meses, debido a su amplia cooperación, ya que era su primera vez en la cárcel. Cuando el juez anunció la sentencia, Thomas miró directamente a Lara, y ella vio lágrimas de alivio en sus ojos. Luego tuvieron unos minutos antes de que se lo llevaran. 18 meses, dijo Thomas, tomando las manos de Lara. Puedo hacerlo. Podemos hacerlo si aún quieres. Lara había reflexionado mucho sobre ese momento, sobre qué diría, qué decisión tomaría. Durante meses dudó entre la ira y el perdón, entre el amor y el resentimiento. No sé si te sigo amando igual, dijo con sinceridad. No sé si lo que tuvimos se pueda recuperar, pero sé que quiero intentarlo, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco saber si es posible reconstruir algo de las cenizas. Es más de lo que merezco, dijo Thomas con la voz quebrada. Y te prometo, Lara, que cuando salga, seré diferente, mejor, el hombre que siempre creíste que era. No, corrigió Lara con suavidad. Sé quién realmente eres, con todos tus defectos y errores. Pero sé honesto, siempre, siempre, prometió. Los 18 meses transcurrieron de forma extraña, lentos y rápidos a la vez. Lara visitaba a Thomas con regularidad y poco a poco, mediante conversaciones sinceras y a veces brutalmente dolorosas, empezaron a conocerse de nuevo. No como marido y mujer viviendo una fantasía de perfección, sino como dos personas imperfectas que intentaban reencontrarse. Thomas participó en programas de rehabilitación penitenciaria, trabajó en la biblioteca y tomó cursos en línea de ética empresarial. Lara pudo ver los cambios en él, una humildad que antes no tenía, la conciencia de sus defectos y un compromiso genuino con el cambio. Cuando por fin llegó el día de la libertad condicional, Lara esperaba fuera de la prisión. Era una soleada y cálida mañana de julio, muy diferente de aquella gélida mañana de enero en la que todo se había derrumbado. Thomas salió con una pequeña mochila que contenía sus pocas pertenencias. Al verla, se detuvo, como si no pudiera creer que estuviera allí. «Hola», dijo Lara simplemente. «Hola», respondió Thomas con los ojos brillantes. Se quedaron quietos por un momento. La distancia entre ellos cargada de historia, de dolor, de traición, pero también de amor resiliente y de esperanza cautelosa. Así que Lara dio el primer paso, y otro más, hasta que estuvo frente a él. «¿Listo para empezar de nuevo?», preguntó. Thomas le tomó la mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Listo. No regresaron a su antiguo apartamento. Ese lugar guardaba demasiados recuerdos, demasiados fantasmas. En cambio, Lara había alquilado un pequeño espacio en Sendling, un barrio diferente, para empezar de cero. Las primeras semanas fueron difíciles. Thomas tuvo dificultades para encontrar trabajo, a pesar de sus antecedentes penales. Las noches se llenaban de conversaciones sobre la confianza, sobre reconstruir lo que se había roto. Hubo momentos de frustración, duda y lágrimas, pero también hubo momentos de conexión genuina, de risas tímidas, de pequeñas victorias celebradas con café y pasteles, de toques delicados que gradualmente se volvieron más seguros. Thomas finalmente encontró trabajo en una organización sin fines de lucro que ayudaba a ex-convictos a reintegrarse a la sociedad. Era un trabajo humilde pero significativo, y por primera vez en años sintió que estaba marcando una diferencia positiva en el mundo. Lara continuó su carrera como diseñadora, pero también comenzó a impartir conferencias ocasionales sobre resiliencia y reconstrucción tras un trauma. Su historia, compartida primero anónimamente y luego abiertamente, conmovió a muchas personas que atravesaban sus propias tragedias personales. 9 meses después de la liberación de Thomas, en una noche tranquila, en su pequeño apartamento, se arrodilló ante Lara. «No es una propuesta de matrimonio», aclaró rápidamente, al ver que ella abría mucho los ojos. «Todavía no.
Solo cuando estés realmente lista, si es que alguna vez lo estás. ¿Y qué pasa?, preguntó Lara con curiosidad. Tomás le tomó la mano. Es una promesa de que cada día te elegiré. Elegiré la honestidad, incluso cuando sea difícil. Elegiré el coraje sobre la cobardía, y elegiré luchar por lo que tenemos, por imperfecto que sea. A Lara se le llenaron los ojos de lágrimas. Tomás, no tienes que decir nada, continuó. Solo quiero que sepas que he aprendido. Por fin he aprendido que el amor verdadero no se trata de ser perfecto, se trata de ser auténtico y de capear las tormentas juntos en lugar de huir de ellas. Lara lo levantó y lo abrazó con fuerza. Yo también hago esa promesa, susurró, elegirte todos los días, incluso en los días difíciles. Y así se quedaron, abrazados en el pequeño apartamento mientras la ciudad de Múnich vibraba afuera, indiferente pero de alguna manera acogedora. No era el final de cuento de hadas que Lara había imaginado cuando se casó con Tomás hacía tantos años. Estuvo mejor, era real, era de ellos. 2 años después, en una ceremonia pequeña e íntima, Lara y Tomás renovaron sus votos. No en el lugar original de su boda, sino en un nuevo lugar, la pequeña capilla cerca del lago Starnberg, donde se conocieron aquella noche crucial que lo cambió todo. Esta vez, cuando Tomás prometió amar, honrar y respetar a Lara, ella le creyó completamente, porque lo había visto romperse y reconstruirse. Había presenciado su camino de redención, no a través de grandes gestos, sino a través de 1000 pequeñas decisiones diarias para ser mejor. Y cuando Lara hizo sus propias promesas, lo hizo con un corazón abierto pero cauteloso, con un amor que había sido probado por el fuego y sobrevivido, no intacto, pero más fuerte por haber sido roto y cuidadosamente reensamblado. Esa noche, mientras conducían de regreso a casa bajo el cielo estrellado de Múnich, Tomás tomó la mano de Lara. «Gracias», dijo suavemente. «¿Por qué?» «Por no dejarme escapar, por hacerme enfrentarme a la persona en la que me he convertido, por darme la oportunidad de convertirme en quien debería haber sido desde siempre». Lara entrelazó sus dedos con los de él. «Gracias por volver, por elegir el camino difícil, por luchar por nosotros cuando habría sido más fácil desaparecer para siempre». «Siempre», prometió Tomás, «siempre elegiré luchar por nosotros». Y mientras la ciudad se extendía ante ellos, llena de posibilidades y nuevos comienzos, Lara supo que habían encontrado algo excepcional y precioso. No la perfección, sino el perdón. No un amor intacto, sino un amor que había aprendido a sanar. Y tal vez, pensó, este era el tipo de amor más fuerte de todos. El que sobrevive, el que prospera, el que elige cada día quedarse, luchar, reconstruir. El tipo de persona que, contra todo pronóstico, convierte las tragedias en triunfos. Y notas de despedida con promesas de mañanas.